Siendo las 10:03 de la mañana, hora Colombia, porque hay invitados de varias partes del país, eh, iniciamos nuestro webinar de inteligencia artificial y machine learning como base principal para poder obtener mejores resultados por medio de los datos, ¿sí? Entonces, hoy nos encontramos con una agenda muy bacana. Entre estos, pues, vamos a iniciar e introducir a este mundo de la inteligencia artificial con Luis Fernando Caicedo. Él es presidente en Asís Consultores y él es presidente de la vertical de salud de FEDESOft. Y como nuestro invitado estrella y experto en inteligencia artificial, Giovanni González. Entonces, vamos a iniciar la charla con Luis Fernando, después con Guido, y finalizaremos con la experiencia que todos queremos, ¿no? Todos queremos conocer realmente cómo se puede, cómo podemos estar con inteligencia artificial, tecnología y la experiencia de para que todos podamos conocer realmente esto. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por la disposición. A las personas que nos están viendo desde LinkedIn también les agradecemos por acompañarnos en esta sesión y iniciamos contigo, Luis Fernando. ¿Cómo estás? El público es todo tuyo. Bueno, muy buenos días a todos. Pues también me uno a los agradecimientos de las 45 personas que están conectadas directamente por Zoom y las personas, como indicas, que están conectadas vía LinkedIn. Bueno, es simplemente una introducción. Creo que algunas de las personas que están aquí de pronto conocen a Asís Consultores, otras no. Entonces, si quieres, siguiente, por favor, miremos una pequeña introducción de quiénes somos. Para los que no nos conocen, Asís Consultores de Sistemas, somos una compañía que tiene 21 años en Colombia, constituida aquí en Colombia. Y hoy en día, pues para hablar directamente de qué es lo que hacemos, nuestro alcance está en 3 líneas importantes de solución que pueden aplicar y que ustedes, los que conocen de Asís, nos conocen de integración. Entonces creo que ahí sigue existiendo y es una de las líneas nuevamente fuertes de la compañía. Somos expertos en lo que tiene que ver con conectar aplicaciones, procesos, datos en cualquier tipo de ambiente y en estos mundos cambiantes de tecnologías en la nube, tecnologías on-premise, estándares, todo lo que haya que hablar alrededor de intercambio, interoperabilidad, integración, es lo que hacemos dentro de la línea de integración. También trabajamos en lo que es automatización de TI y negocio, todo lo que tiene que ver con automatizar tanto procesos de negocio como procesos de TI, con muchas tecnologías ahí, Robotic Process Automation, automatización de procesos tradicionales en BPM, BPMs inteligentes, gestión de contenidos, modernización, migración de aplicaciones, utilización de cloud, journeys to cloud, toda esa parte fuerte de aplicaciones, automatización en negocio TI es nuestra segunda línea. Y donde nos vamos a enfocar hoy específicamente en analítica e inteligencia artificial. Creo que es una de las líneas más recientes y con más fuerza que en este momento tenemos dentro de Asís Consultores. Pues básicamente llevamos ya algún tiempo trabajando en soluciones tradicionales, algunos temas de business intelligence, algunas plataformas para generar analíticas, entre comillas, tradicionales, pero con este mundo de la inteligencia artificial obviamente trajimos a la mesa una cantidad de soluciones desarrolladas desde nuestra área de innovación. Tenemos un área de innovación que ha venido produciendo servicios y productos como los que vamos a ver el día de hoy en temas de analítica, de la cual pertenece Giovanni. Y nos vamos a enfocar en un par de casos prácticos, en un par de que no solamente teóricamente mostrar, porque creo que todos los que están aquí han escuchado en los últimos 5 años decenas o cientos de seminarios web y de presentaciones y documentos alrededor de la inteligencia artificial en algunas industrias, de inteligencia artificial aplicada, y eso realmente abre un espectro. Aquí vamos a mostrar un par de casos reales que hemos desarrollado internamente dentro de Asís, donde estamos trabajando en esto. Pero ¿por qué meternos dentro de Asís en temas de inteligencia artificial? Pues básicamente hemos estado en toda la evolución trabajando con escenarios exponenciales. Escenarios exponenciales desde la década de los 70, cuando teníamos la exponencialización de los poderes de cómputo, cuando hablábamos de la ley de Moore y que cada 2 años duplicábamos la cantidad
de transistores que podía tener un chip. Entonces la ley de Moore nos decía hay una exponencialización en el poder de cómputo. Ya en los años 90 empezamos a ver una explosión en las redes, el internet, y ya los que empezaron a utilizar y a ser ganadores en esta era eran otras compañías como Google, Amazon, Netflix, Facebook. Y aquí se aplicaba la ley de Metcalfe, donde el valor que genera una red de comunicaciones es el cuadrado del número de los que están participando en la red. Entonces, también hablábamos de ambientes que estaban creciendo exponencialmente. Entonces, hemos venido de poderes de cómputo, de capacidades de conectividad y red, y entramos en una era del conocimiento en nuestro tiempo. Y el tema de hacer o del escalamiento y de volver exponencial aquí, pues fue o es mucho más fuerte, porque vamos a ver cómo los datos no crecen ni al cuadrado, ni realmente la explosión que hay detrás de la data es muy grande. Entonces, básicamente es reconocer que estamos en un momento donde los ganadores y los que se están imponiendo son compañías en todas las áreas, en todas las industrias que son capaces de tomar su data, volver la información y ir más allá, ¿no? Porque pues hablamos de coger la data y volver la información, pero no ahí tampoco hay ya mucho valor. Realmente el valor está cuando esa información se vuelve conocimiento y cuando ese conocimiento se vuelve accionable en las industrias donde estamos. ¿Qué quiere decir accionable? Que me va a servir para tomar decisiones, que me va a servir para de manera rápida, ágil, poder actuar con los resultados del análisis de esa información que generaron este conocimiento y que estoy haciéndolo partícipe de las decisiones de negocio. Entonces es muy sencillo el modelo, porque ¿qué se está haciendo escalable hoy en día y qué está generando esta exponencialización en el uso de la data? El conocimiento. Y las técnicas que vamos a ver hoy son prácticamente técnicas de conocimiento, técnicas que como inteligencia artificial y machine learning lo traen a coger esta información y a través de estas técnicas de aprendizaje ir generando acción y conocimiento a las industrias donde nosotros nos hemos posicionado. En este caso, salud, que vamos a ver un caso específico de salud y un caso que estamos aplicando en el sector financiero. Entonces, ese accionable lo estamos llevando a algunas industrias donde hemos ya trabajado un tiempo importante y ahí es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Tenemos el siguiente. Bueno, aquí creo que hay un escenario donde nosotros básicamente esperamos que ustedes puedan recibir esta información y puedan utilizarla. Si están en otra industria no interesa, pero pues nuevamente queremos mostrar solamente dos casos, tema de salud, enfermedades de alto costo y temas de herramientas para el sector bancario mediante inteligencia artificial. Sigamos. Este es el último slide que yo voy a tocar. Y obviamente hay muchos elementos de negocio detrás de esto cuando hablamos de hacer la inteligencia artificial accionable en las decisiones de negocio. Y nos enfrentamos a elementos, llamémoslo, entre comillas, tecnológicos bastante interesantes de modelos de aprendizaje. Y nos metemos en el campo de pronto más grande del aprendizaje, que es el aprendizaje cognitivo. Bueno, el aprendizaje cognitivo. Aquí hay muchos campos de acción y creo que la aplicabilidad y por donde nosotros arrancamos son dos campos importantes. Uno, en lo que llamamos el análisis, o sea, construcción y desarrollo de modelos de inteligencia artificial en un subconjunto de la inteligencia artificial que es el machine learning, ¿sí? Que nos permita generar predicción, que es uno de los elementos importantes que vamos a ver hoy. ¿Cómo predecir? Y en el caso de la salud, pues claramente está el tema de predecir con una probabilidad importante la aparición de una enfermedad específica en alguna población o en algunos segmentos de pacientes que estemos analizando. Pero el reto más grande, que es el sentarnos a construir modelos y mirar toda la exactitud, toda la eficacia y demás elementos con que podemos medir un modelo, es lograr pues, a este modelo entregarle una información válida. Y nos enfrentamos a un reto muy grande en nuestro medio y es los datos de nuestros pacientes y que están reflejados en una historia clínica que tiene muchos campos, inclusive escritos a mano. La historia clínica en un muy alto porcentaje es contenido no estructurado. Entonces el reto sobre el cual nuestros análisis arrancaron fue
utilizar conceptos de entendimiento del lenguaje natural como un subconjunto de lo que es procesamiento del lenguaje natural. Recordemos, de pronto para los que no están muy metidos ahí, el análisis del lenguaje natural con inteligencia artificial tiene un campo muy grande que se llama así, procesamiento del lenguaje natural, NLP, y hay dos subconjuntos. Uno, el momento en que utilizo para entender, y el otro cuando lo utilizo para generar. Cuando a partir de una información genero en el caso, por ejemplo, de un chatbot voz para responder de manera inteligente, pero por otro lado, cuando me entra voz o me entra texto y necesito analizar lo que es el NLU. Entonces, utilizamos técnicas de NLU, ¿sí?, para poder clasificar esa información que viene en las historias clínicas, y esto es un trabajo supremamente interesante. Estamos muy prácticos en el uso de estas tecnologías que las vamos a ver hoy. Entonces, en nuestros casos se van a centrar en salud, en entender la información de historia clínica y luego esa información que ya ha generado los modelos de inteligencia artificial de NLU, volverlos dataset que nos permitan crear modelos de predicción para llegar a un objetivo importante con una cantidad de metodologías alrededor de inteligencia, de lo que es MLOps, DataOps, Data Factories, una cantidad de conceptos que hoy que están poblando, llamémoslo, las capacidades de hablar de inteligencia artificial y cómo aplicarla en nuestros escenarios de negocio. Entonces, concluyendo simplemente, estos son ejemplos prácticos, es lo que hemos venido desarrollando alrededor de inteligencia artificial, que ha tenido aplicabilidad en prácticas en entidades en Colombia, y que venimos desarrollando cada vez más modelos nuevos alrededor de esto. Entonces, voy a darle paso a Giovanni González. Giovanni trabaja con Asís Consultores en el área de la gerencia técnica e innovación, y pues ha estado liderando todas las iniciativas de inteligencia artificial dentro de nuestra compañía. Giovanni, te doy paso y bueno, aquí estamos también en el background durante la sesión para cualquier pregunta que ustedes tengan al final. Bueno, Giovanni, ya te doy el paso. Dale, Luis, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los que están pues participando en este webinar en todas las redes sociales, ¿sí? Vamos a compartir pues lo que ya hemos trabajado en Asís, ¿sí? Voy a empezar con, como comentaba Luis, el crecimiento pues de los datos es exponencial. Leía que la población mundial hoy está en 7.800 millones, el 66%, equivalente a 5.220 millones, tienen acceso pues a un móvil, ¿sí? Y esto hace que cada minuto que se está presentando, pues se hacen miles de publicaciones en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y esto crea un gran volumen de información. Cada aplicación o cada empresa pues lo usa dependiendo de sus necesidades, ¿sí? Ya no hablamos solo de terabytes, sino que se habla petabytes, exabytes y zettabytes. En el 2021 se generaron 80 zettabytes, ¿sí? Que para los que de pronto desconocen eso, un zettabyte es 1.000.000 de terabytes. Y se espera que para el 2025 esta cifra se duplique, que estemos hablando de 180 zettabytes, ¿sí? Entonces, el mundo de analítica en los datos y con métodos de inteligencia artificial es algo que crece en la toma de decisiones en las empresas, se usa en la parte de aplicaciones, en la parte de marketing, que te pueden estar enviando promociones o lo que tú de pronto estés buscando, en la parte de vehículos autónomos. Entonces, un campo muy grande en todo esto que tiene que ver con el análisis de los datos. Recordemos que una inteligencia artificial aprendes a partir del histórico de los datos, y entre más volumen tenga, pues es mucho más fácil que esta inteligencia aprenda y sea mucho mejor a la hora de un análisis, como le decía, dependiendo del sector que se quiera trabajar. Aquí tenemos pues como una parte de lo que se explica lo que es la Big Data, ¿sí? Lo que es el Deep Learning, y el más grande que agrupa pues toda la parte de lo que comentaba Luis, todo lo que tiene que ser la visión artificial o procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? La inteligencia artificial es un campo muy grande, no es nuevo, es algo que se trabaja desde mucho tiempo, de los años 50, 70, pero que a medida que ha venido avanzando, pues tanto el software como el hardware ha ido mejorando. Muchas veces el software va mucho más adelante que el hardware,
Solo en los años 2000 fue que ya se vino a avanzar mucho con la parte de las gráficas y todas estas tarjetas de video que han ayudado mucho en el procesamiento de incluso de imagen e información. Entonces, es algo que, como le digo, se ha venido trabajando y tratar de que las máquinas entiendan o aprendan a pensar como lo hacen las personas. En realidad, pues una inteligencia artificial son muchas redes neuronales tomando decisiones al mismo tiempo. Entonces, esto es como un campo muy grande para trabajar. Hay incluso algoritmos que se pueden desarrollar, un algoritmo de clasificación de imagen sencillo, pero cuando usamos inteligencias artificiales que son ya creadas por, digamos, todas estas grandes empresas que ofrecen soluciones en la nube, entonces esto ha ayudado mucho y ha agilizado la parte de desarrollo. Actualmente en ASIS, ¿sí? Son partners de IBM. En este caso vamos a hablar mucho de la parte del Cloud Path for Data, ¿sí? Donde estamos usando la inteligencia artificial de IBM, que es Watson, para la toma de decisiones. Este es el diagrama pues, de Gartner del 2021, donde está muy bien posicionado toda la parte de las herramientas de IBM, ¿sí? Hay muchas herramientas que ofrecen, en este caso la analítica de datos y el uso del Watson, que lleva muchos años de entrenamiento. Hay que tener en cuenta que un algoritmo, para que entienda, son miles de horas procesando información, ¿sí? De datos, para que cada vez esté más acertado. Y Watson pues lleva ya muchísimo tiempo en el mercado. Esto nos permitió agilizar mucho en tiempos de desarrollo y ser predecir muy bien, digamos, el caso de lo que lo estamos usando en la clasificación de enfermedades. Aquí hay pues como unos detalles, lo que les comentaba, es mucho más rápido el uso en la IA. Tienen herramientas visuales para presentación de datos, ¿sí? Tenemos varias herramientas como Cognos. Tiene incorporadas digamos, las dos principales herramientas para el procesamiento, que es tanto Python como R. Se pueden trabajar con notebooks e integrar toda esta parte de extraer información, clasificarla, todo lo que hace pues unas ETLs, pero a su vez integrándolo con tomas de decisiones de inteligencia artificial. Entonces, esto permite no solo extraer los datos, sino analizarlos y de una manera también presentar una información que puede ser útil en la toma de decisiones empresariales o en la toma o análisis de pronto de sentimiento en algunas, puede ser en un chatbot, o puede, como comentaba, de transcribir audio y analizar en un call center. Entonces, todo esto, Watson nos agiliza mucho el trabajo en esta parte. Entonces, por eso hago pues como el énfasis en lo que se trabajó y las ventajas que tenemos de trabajar con Watson. Guido, hemos mencionado bastantes herramientas y demás. ¿Qué tal si lanzamos, a ver si esta pregunta, ¿no? De si realmente las personas que nos están acompañando hoy han utilizado alguna vez una herramienta de Machine Learning, ¿no? Hay diferentes herramientas, ¿no? Y de Business Intelligence. Entonces, a ustedes que están ahí conectados, opinen. ¿Qué les parece? ¿Alguna vez en sus organizaciones o hasta personalmente, ¿no? ¿Han utilizado algún algoritmo o herramienta de Machine Learning o Business Intelligence? En sus pantallas les va a aparecer ya la votación. Entonces, sigamos y que todos voten. Ya vamos recibiendo bastantes voticos, ya vaya gente si lo ha hecho, no lo ha hecho. Entonces, sí, demos un minutico, mientras ya toman ¿cómo ha sido tu experiencia, Guido, utilizando estas herramientas? ¿Cuáles crees que son esos retos, no solamente para el sector financiero, sino en general, cuáles crees que son estos retos de este tipo de algoritmos? Lo importante es uno entender los datos, ¿sí? Digamos, pues está muy ligada incluso a esta presentación, es entender los datos, organizarlos para a partir de ello ya sacar una información. Algo sí, como lo he mencionado todo el momento, es que agiliza mucho, incluso de IBM puede ser meses de desarrollo, ya que tenemos una robustez, digámoslo así, en toda la parte de arquitectura, tanto en máquinas, procesamiento, adicional de todo lo de seguridad pues, que nos ofrece el cloud de IBM. Entonces ha sido una experiencia
muy interesante. La verdad, pues, uno puede programar, ¿sí? O crear algoritmos, pero cuando la IA te crea, tiene un entorno de muchos análisis a la vez, es interesante porque no desgastas todo el tiempo en una sola cosa, sino que ya tienes un análisis muy completo. Entonces, ha sido muy chévere trabajar con estas herramientas y ha sido la experiencia también en la parte de salud, fue muy gratificante porque pues eh, ayuda mucho a tener una mejor calidad de vida en los pacientes. Qué bueno, qué bueno. Mira, voy a compartir los resultados. A todos les deben aparecer en la pantalla. Un 50% manifestó que sí han utilizado estas herramientas, lo cual nos encanta, ¿no? O sea, porque realmente podemos ver que hay gente conectada que conoce el tema, que realmente ha probado diferentes herramientas de este tipo. Un Sí. 32% no lo han hecho, ¿sí? Y un 18% de pronto están en la ruta, ¿no? Están en ese viaje para entender que realmente sí hay una importancia muy grande en utilizar este tipo de herramientas para la mejora de toma de decisiones. ¿Qué opinas? Sí, súper bien. Es que es algo que está ya muy de moda en todo, pues en todo lo escuchamos, ¿sí? Es un porcentaje alto, igual pues las personas que lo están usando. Las que no, pues los invitamos, ¿sí? Al final va a haber un formulario donde los podemos contactar en algún momento, ofrecer pues como la ayuda para pasar a este entorno del Machine Learning y el cloud, ¿no? No es solo el tenerlo localmente, sino ya pasar a herramientas mucho más robustas que muchas veces son muy costosas para tenerlas en una empresa y que al tenerlo en la nube, que se, no sé, se cobra por consumo, reduce mucho los costos de implementación. Ok, listo. Entonces, ahorita haremos otra preguntita de todo lo que es los datos, ¿no? Porque en datos hay mucho que hablar. Entonces, sigue y pues cualquier persona que tenga una duda, alguna pregunta, el chat está abierto, pueden levantar la mano, activamos el micrófono y pues la verdad es que conversemos y también aclaremos dudas acá. Entonces, sigamos, Guido, y excelente participación en esta pregunta de las herramientas, ¿vale? Entonces, sigamos, por favor. Bueno, aquí hay una gráfica interesante sobre lo que son los datos, ¿sí? Mucha gente tiene sus datos en diferentes bases de datos, archivos de Excel se usan mucho también para tener información y, y no hay como una estructura o un orden, ¿sí? Entonces, por eso la primera pues, gráfica muestra donde tenemos un volumen de datos que muchas veces las empresas hasta saben que está por allí, ¿sí? Pero a la hora de acceder a algo puede ser un poco más complicada. Lo que hacemos es coger esa información, ordenarla, ¿sí? De tal manera que sabemos qué es lo que tenemos y cuánto tenemos, ¿sí? Ya esa sería pues lo de la segunda gráfica. Tenemos la tercera donde ya cogemos y hacemos ya como una estructura, un ordenamiento ya digamos de los datos donde podemos visualizar qué hay, cuánto hay, dónde está, ¿sí? Y esto ya nos permite crear un modelo donde podemos presentar un análisis de Business Intelligence, ¿sí? Donde las personas ya saben qué hay, qué decisiones pueden tomar, puede aplicar tanto sector bancario, manufactura, en el caso de nosotros que estamos haciendo este webinar sobre la parte de salud, y a la final pues ya crear como la parte de la historia, lo que ha ocurrido y toda la parte de resultados y todos los parámetros y todo lo que se ha trabajado con los datos. Entonces, esto es importante, mucha gente, como te digo, tienen los datos regados, no están centralizados y esto nos permite que una toma de una decisión se pueda demorar, ¿sí? O pueda que no sea la correcta. Entonces, esta parte es importante que todos la tengamos en cuenta, qué hacer con los datos, no son solo datos, sino convertirlo en información para toma de decisiones. No sé, Felipe, si lanzamos la próxima. Sí, a mí me parece que es el mejor momento. Entonces, vamos, o sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que están desaprovechando los datos de su compañía? En sus pantallas aparece ya la pregunta. ¿Realmente qué opinan ustedes? ¿Realmente si están beneficiándose, si están tomando mejores decisiones, están generando un aprendizaje continuo y cognitivo
de la data que hay en las compañías de ustedes? Esto es una pregunta súper importante porque muchas veces, si no aprovechamos la data, ¿sí? Cada día se va generando más y más información y pues realmente esto, si nosotros no tomamos y nos beneficiamos de esta información, pues nunca sabremos cuáles son esos puntos importantes de los cuales tendremos que actuar. Entonces, ya estamos viendo bastantes respuestas, ya varias personas sí lo han hecho, no lo han hecho, no saben cómo hacerlo. Entonces, Giovanni, ¿tú cuál crees que es la mejor ruta para poder iniciar esa valoración tan importante de la data? Es analizar las fuentes donde tienen la información, ¿sí? También salir digamos, Excel es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Y mucha gente lo trabaja, pero es llevarlos también en que hay casos que van a un nivel de pronto un poco más arriba y las decisiones las puede tomar fácilmente una IA en tiempo real. Entonces, donde se estaban automatizados procesos y integrados con algoritmos que fácilmente te dan una visión sobre cómo puede estar cualquier empresa y tener una visión hacia dónde pueden llevar. Perfecto. ¿Tú qué opinas sobre esta? Ahora vamos a hacer una siguiente pregunta, esta vez para Luis Fernando. Vamos a mostrar ya los resultados, ¿sí? Y Luis Fernando, tú que tienes una trayectoria en lo que son compañías de tecnología y también asesorando compañías del sector TI y en Colombia, ¿tú qué opinas de este resultado, no? Hay un bastante porcentaje de empresas que no toman decisiones en base a sus datos. ¿Cuál puede ser ese pronóstico para estas empresas que no utilizan su data? No, creo que ahí hay dos escenarios de respuesta. Uno, pues primero, a veces estas tecnologías se ven como de alto costo, llamémoslo, que requieren una inversión muy grande y un conocimiento muy profundo para poder entrar en ellas. Creo que la barrera, entre comillas, del conocimiento de la inteligencia artificial se viene cerrando precisamente con este tipo de herramientas que acortan un poco el conocimiento y la profundidad del conocimiento, pues porque traen ya una serie de elementos preconstruidos, modelos preentrenados, una serie de capacidades reutilizables de muchos proyectos a nivel internacional. Lo otro es que son soluciones, la gran mayoría en modelos cloud, en software como servicio. Eso también viene acortando muchísimo esa barrera de ingreso, pues que básicamente podemos arrancar con cosas o con productos mínimos viables, con modelos pequeños construidos con modelos ágiles que ayuden y utilizando estas tecnologías como servicio, podamos disminuir ese tiempo, ese costo y esa barrera de conocimiento. Creo que ahí ha estado como centrado el por qué muchas compañías no lo hacen. Creo que ya no hay muchas de esas barreras se vienen rompiendo y creo que ya el poder introducir la inteligencia artificial en muchos de los elementos, no solamente los que vimos aquí que estamos utilizando nosotros, sino en elementos conversacionales, en el momento de análisis de imágenes, todas estas capacidades están ahí y creo que la utilización cada día lleva a que se pueda hacer mucho más ágil, muchos modelos que aparecen y muchos métodos para poder gestionar los datos, gobernar los datos, mucho de los conceptos de agilismos y del tradicional DevOps traído del mundo del desarrollo de software ahora a la inteligencia artificial, al MLOps, al DataOps, a todas estas capacidades de mejores prácticas que nos ayuden a cerrar rápidamente la brecha de entrar en estos procesos, ¿no? Creo que ahí eso es lo que he visto tradicionalmente y creo que estas barreras se van rompiendo muy rápidamente. Creo que vamos a estar en capacidad en todo tipo de empresa, pequeña, mediana o grande, de empezar a utilizar la inteligencia artificial dentro de sus procesos, dentro de su gestión de datos y obviamente dentro de su toma de decisiones, ¿no? Perfecto. Yo creo que es algo súper importante y pues antes de iniciar con la charla, voy a hacer una pequeña cuña para todas las personas que respondieron que no saben cómo hacer esto. Nosotros vamos a estarles enviando al finalizar la sesión como un resumen de esto que hablamos hoy y también un pequeño formulario si ustedes desean que los acompañemos en ese viaje de una mejor toma de decisión por medio de sus datos, por medio de su información.
pues acá estamos para apoyarlo realmente. Entonces, gracias a todos los que respondieron estas preguntas y a ustedes por la respuesta. Ya saben, cualquier duda que tengan vía chat o levanta la mano y habilitamos el micrófono, ¿vale? Entonces, listo, yo creo que sigamos, Guido, porque hay mucho de qué hablar y realmente ese es un tema muy extenso. Sí. Bueno, antes de arrancar con la parte que teníamos de lo del sector salud, ayer fue precisamente 19 de octubre, Día Mundial de el Cáncer de Mama, ¿sí? En el 2020 fue la segunda causa de mortalidad en Colombia, ¿sí? Es algo que ya en algunos países se trabaja la parte de IA en este sector, ¿sí? El 36% de las detecciones son porque se ha, digamos, el médico ha detectado que puede ser un cáncer y manda el examen que es, pero algo importante es que el 25% lo detectan buscando otra enfermedad, ¿sí? Entonces están buscando algo y resulta que llegan al cáncer de mama, o sea, no está directamente pues diagnosticado. Y hay un 23% donde no son diagnosticados y otro 16% donde lo hacen aparte de su sistema de salud. Esto es importante porque hay un campo muy grande en esa parte de lo del cáncer de mama. En las mujeres es el cáncer que tiene pues más fallecimientos, sigue el de cervix y hay uno que es en ambos sexos que es el colon rectal. En los hombres tenemos lo que es el cáncer de próstata como primera pues causa de este cáncer de fallecimiento, colon rectal y el de estómago. Entonces quería hacer eso porque este campo, como les decía, ya se trabaja en algunos sitios donde por medio de una radiografía la IA puede detectar un tumor y dar una alerta en estos casos para que sea pues diagnosticado bien sea si un tumor benigno o maligno. Hay que, cuando el cáncer es tratado prematuramente, puede ser, digámoslo así, curado, es ya extirpado un tumor o tratarse con los medicamentos adecuados. Entonces, es un punto importante que se va a trabajar pues con toda esta parte del cáncer, que es una enfermedad pues también igual de alto costo, ¿sí? Ya digamos en el tema de lo que hemos tratado, vamos a arrancar pues con la parte de IA que hemos trabajado aquí en ASIS, ¿sí? Algo que quiero mostrar es que actualmente se trabaja sobre un estándar médico que es el FIR, HL7 FIR, donde actualmente, digamos, cada entidad o cada pues, casa de software o que tenía un software para médicos, tenía su estructura única, la forma de guardar sus datos. Algunos podían tener interoperabilidad, otros no. Y llega este estándar que ya se trabaja a nivel mundial, donde estandariza la forma donde cómo se deben de guardar los datos del paciente, de los médicos, exámenes, donde incluso ya como paciente o como persona puedo conocer mi historia, no tengo que estar desplazándome a la entidad médica o tener una historia en un sitio y otra en otro lado, sino que se estandariza esos parámetros y ya se, digamos, en un futuro ya muy cercano donde está trabajando, puedes desde tu teléfono móvil tener tu historia y compartirla de pronto en un caso de un especialista o algo así para que te puedan ayudar de pronto en alguna toma de alguna patología, de alguna enfermedad que puedas estar padeciendo. Entonces esto es importante porque hay casos, aquí presento pues como una historia clínica donde ¿qué hacen, digamos, actualmente unos médicos? El doctor, pues, que atiende al paciente, en algunos casos toma de algún sistema unos resultados, los pega en un campo de texto que tiene el software o con el que esté trabajando, y eso se va volviendo como un data lake. A la final, analizar eso es un poco complejo, porque tiene información pegada de diferentes fuentes. Si la persona de pronto fue tratada en varios días por no sé, una urgencia, en algunos casos toman la información del médico anterior para llevar el histórico, esto se vuelve un volumen de datos bastante grande, ¿sí? Entonces, en estos casos es donde empezamos ya a usar la parte
del análisis de datos, del refinamiento, donde existe palabras mal escritas, de pronto no sé, la carrera, la ortografía, no sé. Entonces esto hace que sea muy difícil de pronto para la persona, un doctor, y se siente a analizar, lo entiende, pero para decirle a una máquina, mire, trate de entender lo que está aquí, es un poco más complejo. Entonces, se hacen lo que hemos estado ahorita, técnicas de limpieza, donde se corrigen palabras que están mal escritas, donde hay abreviaturas, se le hace entender a la máquina la forma donde un médico puede decir, no sé, presenta, que es igual a tener, o un con, o cuando es de pronto la negación, que es una ausencia, o no tiene, o un sin. Entonces, estas palabras se trata en algunos casos de decirle a la máquina, mire, cuando detecte esto es un sí o un no, ¿sí? Para a la final llevar pues a tener una estructura muy binaria, es decir, si tiene o no tiene ciertas patologías. Entonces, esto es pues importante y lo que puede mejorar mucho, como les mencionaba, con el estándar de FIR. Esta es la primera herramienta que usamos de Watson, ¿sí? Actualmente se trabaja también muchos algoritmos de refinamiento en Python con Jupyter, pero ya lo más robusto es esta parte del Watson, el NLU, el Natural Language Understanding. Como lo decía Luis, es entender, hacerle entender a la máquina qué es lo que la persona, el doctor, está transcribiendo o escribiendo en su momento, para en base a esto buscar los resultados que necesitamos de si tiene o no tiene las patologías que se están buscando o que unos doctores pues especialistas analizaron en ciertas enfermedades y nos dicen, mire, si un paciente cumple con estas patologías, puede desarrollar o puede tener cierta enfermedad. Entonces, aquí arrancamos con toda la parte del NLU. Esto es un ejemplo donde se ha entrenado, se van subrayando pues como las palabras que queremos que detecte y qué características le damos, si es una enfermedad, si es un examen, la polaridad, lo que les comentaba, si puede ser un sí o un no, asociando palabras del sin o el presenta, y en algunos casos poder de pronto tener resultados también, ¿sí? Detectar por lo menos si tiene transfusiones, dónde ha sido la lesión. Entonces, esto es una imagen del NLU de Watson de IBM. Cómo se entrena, la verdad es muy low code, ¿sí? Lo que agiliza a la hora de entrenar, que no tengo que colocarme a crear variables o cosas así para que él lo busque, sino que es solo arrastrar, clic en clasificar y listo. Ya él va entendiendo esa parte de toda la IA, va entendiendo lo que le estoy queriendo decir con esta parte. Adicional a eso, como una IA que ya ha tenido varios años de desarrollo, de entrenamiento, nos sugiere cosas que la misma IA encuentra. Entonces, acá a mano derecha tenemos expresiones que yo no las necesitaba, no las tenía en cuenta para lo que estaba trabajando, ¿sí? Pero él me dice, mira, esto lo encontré, como lo digo, de algún otro entrenamiento, y si lo quiero usar, pues ya es solo agregarlo o no. Ya yo tomo la decisión si uso o no esta parte de lo que me sugiere la misma IA. Entonces, es chévere porque puede ser que por algún motivo de pronto no se ha tenido y yo puedo ver, ah, mira, esto puede ser relevante para mí, voy a usarlo, ¿sí? Porque ya fue trabajada y fue entrenada de pronto, y hay patologías que se repiten. Puede ser que para una enfermedad tenga 5 patologías, para la otra pueda tener 10, pero pueden haber 2 o 3 en común, entonces ya fácilmente el entrenamiento que ha tenido las va detectando sin necesidad de volver a hacer un tiempo en entrenamiento en esas patologías. Es una forma donde se consume, pues, como lo hemos dicho, se trabaja con un sistema SaaS, es por consumo.
lo que hace el alcance a muchas empresas que no va a ser algo súper costoso cuando de pronto un volumen de datos no es tan alto. Entonces, tenemos la parte de consumirlo por API, ¿sí? Le enviamos el texto de una historia, el sistema la analiza y nos retorna en un formato JSON, pues algo ya muy técnico, donde nos dice, mire, encontré esto. En algunos casos nos puede decir, encontré lo que le decimos la polaridad, si el médico dijo un sí o un no, o nos puede decir, mire, encontré esta palabra, pero lo que escribió el médico no encontré qué puede ser, ¿sí? Entonces, ahí hay varias acciones a tomar, que es volver a tratar de hacer un entrenamiento sobre esto que no encuentra, o ya hacer pues un análisis con el médico, porque incluso nos identifican aquí en la parte de location, en dónde está la palabra, para ya ir a mirar por qué de pronto no identificó cierta característica. Entonces, como les decía, eso tiene sus credenciales, tiene su API, su modelo, lo que es muy seguro en esta parte de pronto para fugas de información, y se guarda mucho de todo lo que tiene que ver con la confidencialidad pues de los datos y de las personas, ¿sí? Entonces, esto es como el primer paso en la primera IA, digámoslo así, porque hay muchos pasos de refinamiento y, como les decía, de clasificación de palabras y todo eso. Entonces, esta es la primera herramienta de IA de IBM que usamos. Aquí ya arrancamos con la segunda, que es la primera, la Watson NLU, y esta es la Watson IA. Con los resultados que hemos hecho, pues digámoslo así, del scrapping o toda la parte de la historia clínica, que tenemos ya unos datos, una base binaria, como les comenté, donde tenemos un 1 sí o un 0 no, entonces ya empezamos a aplicar la parte de la inteligencia artificial, que es enseñarle, ya no es enseñarle por palabras de cómo escriben, sino ya es enseñarle con los datos de las variables, decirle, mira, yo te estoy mostrando estos pacientes y estos pacientes pueden tener ciertas patologías, ¿sí? Pero no pueden tener la enfermedad. ¿Por qué pasa esto? Porque puede que una persona tenga, no sé, una disnea asociada a otra enfermedad y no a la que necesitamos. O sea, el conjunto de ciertas variables nos determina si el paciente puede o no tener la enfermedad. Esto es una ayuda, ¿no? O sea, siempre está afinar el concepto médico. Nosotros decimos, mira, el resultado fue este. Ya los médicos, que son los que tienen pues digámoslo así, el absoluto conocimiento, pueden ya por medio de algún examen especializado para detectar cierta patología, decir si efectivamente estuvo correcto el análisis. Sí, igual hay herramientas también de análisis donde tenemos pacientes, podemos usar la matriz de confusión, ver cuántas veces, digamos, nos está clasificando bien pacientes, cuántos no, y hacer análisis del por qué. Entonces, al final llegamos a esto, donde le enseñamos, decimos, mire, un paciente puede tener X o Y patologías, pero está sano, pero hay otros que sí pueden tener esa X, Y y Z, ¿sí? O un, no sé, A, B y Z, y sí tiene la patología. Esto pues necesita gran volumen de datos para que él entienda las variables, y le da como unos pesos, ¿sí? Y en base a estos pesos, pues empieza a entender, ¿sí? Según el volumen de datos, cuándo un paciente está sano y cuándo un paciente está enfermo. Eso es un ejemplo donde usa varios algoritmos, lo que comentaba. No necesito ponerme a crear un algoritmo de regresión, otro de árboles de decisión, otro de valles de Naive, sino que él automáticamente evalúa. Uno le puede seleccionar cuáles quiero que me analice, los evalúa y me dice, mire, la mejor predicción que encontré fue X o Y algoritmo. Ya en eso, pues uno lo que hace es reutilizarlo. Vuelvo y hago énfasis, aquí no hay nada de código. Cargo, le enseño el algoritmo, valido los resultados, y si es correcto, pues perfecto. Si no, vuelvo y hago otro cargue de más información para que entienda hasta que tenga un resultado, digamos, viable. No puedo decir que va a ser el 100% porque es difícil decir eso, pero sí donde me dice, mire, el mejor resultado para X o Y, para el resultado fue este algoritmo. Entonces,
Esto es pues como la parte de gráfica, donde vemos cómo va evaluando, donde va creando como ciertas características adicionales, de pronto donde hay muchas conjugaciones de las mismas variables, las analiza y puede decir, mire, voy a agregar esta adicional porque se requiere para lo del análisis de la enfermedad. Aquí tenemos ya un resultado, son los mismos datos que cargué, pero se adicionaron acá al final la predicción que da el algoritmo y la probabilidad. Hay casos donde él puede decir, mire, estoy seguro, digamos, de que, no seguro, digamos, yo digo, tiene un 1 donde puede tener la enfermedad, pero estoy seguro un 60 o un 70%, o en algunos casos puede llegar hasta un 90%, ¿sí? Entonces, en base a estos análisis, pues ya nos dicen a nosotros, no, queremos cuántos pacientes fueron del 90, cuántos del 80, hay pues como una varianza de pronto en un paciente que me pueda clasificar con uno, pero está solo un 50% seguro. Entonces puede decir que muchas de las variables dan como que puede o no, ¿sí? O sea, puede, no está muy seguro porque la cantidad de variables no coincidió para decir, no, es que estoy 90% seguro. Esto ya, digamos, se sacan pues los pacientes los que tienen la mayor probabilidad, ¿sí? Ya con esto generamos pues información a los médicos en un formato PDF. Hay que tener en cuenta que muchos de estos datos no se pueden analizar historias en un Excel, dado que pueden exceder la cantidad de caracteres que soporta una celda de Excel. Entonces, se generan en un formato PDF, que es fácil para el médico la lectura. Otro cosa importante es el volumen de datos, porque cuando uno analiza enfermedades, digamos en este caso huérfanas, tiene que analizar datos de hasta de 10 años, ¿sí? Porque una persona puede, no es algo que se desarrolle inmediato, sino que va progresivo. Entonces, puede que empiece con una deficiencia, no sé, de calcio en los huesos, puede que empiece con defensas bajas el otro año, así. Entonces, para poder llegar a un estimado, esto hay que analizar toda la historia, porque puede que el último año ni siquiera haya ido al médico, ¿sí? La persona, no sé, cambió hábitos de alimentación o algo, está mucho mejor y desconoce que, digamos, se le está desarrollando la enfermedad y por no tener ese análisis global de toda la historia del paciente, no se puede detectar esta enfermedad. Entonces, esto es como la primera parte de toda la parte que tiene que ver el uso de análisis de datos y herramientas de IA en el sector salud, ¿sí? Perfecto, Guido. Antes de que pasemos al sector bancario, sí, al sector financiero, tenemos una pregunta de Ismael Arevalo, ¿sí? Entonces, voy a expresarla, ¿vale? Cuando los datos se producen estructurados y normalizados, son interpretables. La aplicación de modelos de Machine Learning pudiesen ser relativamente fáciles de interpretar. Pero ¿cómo se aplica esto a fuentes de datos que provengan de imágenes, videos, audios o en general datos no estructurados? ¿Se usan metadatos o cómo se aplica esta tecnología? Sí, efectivamente cuando la data está muy estructurada es mucho más fácil, digamos, hacer toda esta parte de análisis. Hay muchas técnicas, digamos, y es enfocado a lo que estemos buscando. Como lo comentaba al principio, un análisis de cáncer es visual de imágenes radiológicas inicialmente, donde él prácticamente analiza muchas imágenes como ciertos cambios o incluso creo que lo muestra como blanco cuando hay algún tumor. Entonces, en ese caso de imágenes, él trata por medio de matrices de analizar las imágenes y detectar esos cambios. Así como nos detectamos pues como un rostro, él puede detectar, aprender cómo puede ser un seno normal y cuando hay una falla, detectar eso. Lo otro es cuando se requiere de pronto extraer información de PDFs o de fuentes, como dice, que pregunta que no está estructurada, hay que hacer, hay muchos métodos de scrapping, de coger un PDF, todo, llevarlo a un texto, ¿sí? También se puede, incluso de alguna imagen, poderlo llevar también a un texto y a partir de ahí llevarlo a convertirlo a un modelo de IA. Hay varios, en este caso lo llevamos a un modelo binario.
pero se podría crear en otro modelo donde toda esa información se extraiga a textos planos y después sí ya sale un análisis de IA. Perfecto. Juan Pablo, acabas de activar tu micrófono. ¿Quieres añadir algo? No, qué pena. Vale, listo, perfecto. Ismael, esperamos que con esto que acaba de mencionar Guido se haya respondido tu pregunta. Si tienes alguna otra duda, si alguno tiene otra duda, pues lo escribe porfa en el chat. Entonces, sigamos con Gracias. nuestro... Perfecto, sigamos con nuestro siguiente sector a analizar. Bueno, otra de los campos que está muy avanzado también la IA está la parte del sector banking, ¿sí? Tanto, digamos, aquí hay varias formas en las que se ha usado. Se puede usar tanto en analizar las personas como tal con los datos que todos generamos, bien sea en compras, bien sea en nuestras cuentas bancarias, las partes de las centrales de riesgo, ¿sí? En algunos casos tienen en cuenta pues, si tienes hijos, ingresos de cónyuge y todo esto. Esa es una parte en la que se usa la inteligencia. Y otra parte que se usa también es la parte de detectar pues, la parte de estafas bancarias, ¿sí? Entonces muchas aplicaciones requieren pues de analizar la parte de la huella, te piden a la hora de hacer una transacción, te puede pedir la ubicación también para evitar toda esta parte del fraude bancario, que de pronto no estén haciendo compras internacionales. Entonces hay muchos campos de uso, incluso ya antes uno solicitar el saldo o algo era muy complejo, ahorita ya hay chatbots donde tú le escribes el saldo y te pide pues ciertos parámetros y te lo puede dar o solicitar incluso los extractos, ¿sí? Entonces, esta está la parte del banking. Es un demo que hemos creado para una empresa que quería validar el uso de la IA. Tenemos lo mismo, tenemos un análisis de datos donde se tienen género, edad, tipo de educación de la persona, ¿sí? Si tiene más préstamos, si tiene historial crediticio, si no lo tiene, las deudas que te está pagando, pues todo esto sale incluso de las centrales de riesgo. Y en base a esto, pues según el criterio de cada entidad financiera puede tomar la decisión de aprobar o negar en un caso un crédito. Esto antes, estoy hablando que 5 años atrás, para que te aprobaran una tarjeta, un crédito podía pasar una semana, 2 semanas, porque eso había que llevar documentos, que los analizara una persona, que los aprobara después de analizar otra persona. Hoy se hace en cuestión de minutos. Sí, hay muchas entidades ya que aplican esto, te aprueban una tarjeta de crédito, te aprueban créditos bancarios solo con análisis de tu información que está actualmente pues en Internet. ¿Sí? Esto ha agilizado mucho esa parte, digamos en la parte del banking, en la parte como, digamos, nosotros como consumidores, ya eso se vuelve pues hasta una guerra, quién aprueba más rápido y a cuál le saco el crédito bancario, ¿sí? Entonces es algo, como te digo, no necesito ni siquiera que tú vengas, solo necesito la información que tú estés y que tú me apruebes que te analice los datos, ¿sí? Porque siempre está pues la parte del uso de los datos, entonces una vez lo apruebes te hacen, en algunos casos cuando eres crédito del mismo banco te llega, mire, tiene aprobado este, dele sí, y no te piden ya ni ninguna información porque pues ya eres cliente del banco, saben que eres tú y te lo pueden aprobar de una manera muy ágil. Lo mismo se usa en la misma tipo de inteligencia donde analiza estos datos, donde acá pues se le dice cuáles son las personas a las que se les aprobó y a cuáles se les negó. Siempre va esa parte para que la inteligencia sepa qué tiene que tener en cuenta para aprobar o qué tiene que tener en cuenta para negar. Siempre llegamos pues como a esta parte de la IA. Aquí vemos que ya no es binario, aquí ya tenemos donde tenemos en cuenta un nivel de educación, ¿sí? Unos rangos de salarios también, e incluso se puede tener también la de opciones y estado no reportado, ¿sí? Entonces, todo esto llega igual a una IA donde se toman, se evalúan diferentes algoritmos de clasificación y en base a eso nos dicen, mire, este fue el mejor algoritmo, ya después de eso ya lo podemos consumir
donde cuando yo estoy solicitando un crédito envío esa información y automáticamente me responde aprobado o negado, o si hay alguna duda, en algunos casos lo hacen ir a uno al banco, ¿no? Pues preséntese, porque de pronto la información que ellos están adquiriendo en su momento no está completa, entonces dice, venga, preséntese, no te lo negamos, pero ven para que terminemos de completar la información que requerimos para evaluar. Aquí en la última columna, como vemos, pues se tiene la parte donde se aprueba o se niega, ¿sí? El crédito. Entonces, aquí están el consumo en batch, digamos, porque se consumieron al mismo tiempo varios servicios, pero esto se puede consumir como un API, como les comentaba. Le mando ya los datos al algoritmo entrenado y él automáticamente me responde un sí o un no. ¿Sí? Ya internamente el sistema que use el banco, pues la entidad financiera, ya con eso pues toma la decisión. El IA, el reconocimiento facial, aquí hay algo pues también que nos lo piden, incluso siempre cuando hacemos de pronto en algunas que no somos clientes de un banco, nos piden el documento de identidad por ambas caras, ¿sí? Ya con esto nos da que incluso en el código de barra está toda la información del documento y es comparado también con nuestro rostro. Nuestro rostro a partir de los 18 o 20 años hacia adelante la variación es muy poca. Nos engordamos, sí, o adelgazamos, pero las facciones, la ubicación de los ojos, eso no cambia, ¿sí? Entonces, en base a eso, se pueden validar este tipo, digamos, de fraudes o validar que la persona que está solicitando corresponde al documento o incluso la que está usando la APP es la persona, ¿sí? Entonces, se usa la herramienta artificial, esto lo usamos ya todos pues, en nuestros dispositivos, los que pues, en algunos equipos le activamos reconocimiento facial o el de la huella, incluso la huella también. Hay unas aplicaciones que te permiten tomarte la foto de los dedos, te ubican dónde debe colocar los dedos, te toman la foto y ya con eso, obviamente pues con unas buenas condiciones, es capaz ya de tener tu huella digital, no necesitas ir a colocar el dedo en ningún lector ni nada, sino a partir de una imagen. Ese es un caso que creamos donde pedimos unos datos pues muy básicos, solicitamos una imagen de la cédula, ¿sí? Aquí pues, solicitamos una selfie y cuando corresponde un porcentaje, esto es a criterio de cada entidad, de mayor de, no sé, del 70, 80%, no va a ser el 100 porque pues no voy a ser el mismo de hace 18 años, ahorita que tengo 30 o 40, ¿sí? Siempre va a haber un porcentaje o una incertidumbre, pero sí va a haber un porcentaje mucho o muy alto, incluso mayor del 70, 80%, hasta el 90%. Y en base a esto, pues, en este demo, pues, se aprueba o se puede negar una tarjeta de crédito. Perfecto. Bueno, hay gente que cambia mucho después del matrimonio, ¿no? Sí, Pero eso. bueno. Muchas gracias por eso que nos acabas de compartir, Guido. Realmente mucha información muy importante. Con esto, pues damos cerrada la charla técnica por el día de hoy. Les agradezco a todas las personas que están conectadas, que siguen con nosotros. Vamos a entrar en 5 minutos de preguntas, ¿sí? Estos son nuestros datos. Si quieren de pronto consultarlo, aplicado más de pronto a otro ámbito o sector que no sea el financiero y el de salud, pues acá están nuestros datos para que nos contacten y puedan enviar esta solicitud. De igual manera, nos contactaremos con algunos que tengan de pronto solicitudes de esta manera, ¿no? Vamos a seguir con nuestro catador Juan. Entonces, Guido, si quieres dejar de presentar, esperamos las preguntas acá por el chat y Juan, ya el público es todo tuyo. Listo, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. Así es precisamente lo que les quiero ofrecer a ustedes es un momento de distensión, es un momento que ustedes se merecen. El día de hoy tengo el gusto de compartir una cata de tés. Va a ser tés que ustedes van a poder disfrutar en adelante, porque lo clave para disfrutar una excelente bebida de infusión es conocer el producto. El objetivo de hoy es, además de toda la información que les han dado, la información muy útil que les han dado en esta charla, que podamos cerrar con algo relajante.
Aquí yo veo muchas personas y por favor me encanta cuando nos hacen preguntas, por favor, las personas que quieran hacer preguntas, acá tenemos personas que nos están apoyando con el chat. Si tienen dudas o preguntas, lo pueden ir escribiendo en el chat. ¿Listo? Entonces, comencemos. Me presento, mi nombre es Juan Felipe Lozano, soy catador profesional de café, té, cervezas artesanales, ginebras, whiskies, en otras palabras. Mi trabajo es disfrutarme de las bebidas alcohólicas o no alcohólicas, pero yo les voy a compartir un secreto. Todos ustedes son catadores y catadoras, porque tenemos papilas gustativas, epitelio olfativo, podemos percibir la temperatura, los olores, las texturas, todos podemos disfrutar eso. ¿Listo? Quiero que de aquí en adelante aprendamos a sacar el máximo fruto a todo lo que son las bebidas calientes. Ustedes se merecen este momento de descanso. El día de hoy les voy a enseñar a preparar y catar distintas bebidas, dos en particular, dos infusiones distintas. Pero quiero yo comenzar con una pequeña precisión. ¿Qué es el té? El té, técnicamente hablando, es aquella bebida cuyo componente principal sea una planta, un extracto, una planta que se llama Camellia sinensis. Es una planta que viene de la China y la gente comienza a hablar de té verde, té rojo, té negro, té amarillo. Todo es la misma planta. Todo el té es Camellia sinensis. Esto es algo que la gente, pues digamos, no nos han enseñado. Todo té es Camellia sinensis. El té verde es la planta sin oxidarse. El té amarillo tiene cierto tipo de oxidación, el té rojo tiene otro tipo de oxidación, el té negro es la misma hoja, secada y con mucho proceso de oxidación y fermentación. Lo interesante es que, si bien esta es una KTT, técnicamente hablando, no vamos a tomar té, porque lo que vamos a probar el día de hoy, lo que les voy a enseñar a preparar, no tiene como base la Camellia sinensis, sino es algo denominado una infusión o tisana. Es una combinación de distintos ingredientes. En realidad son las bebidas más comunes que nosotros vamos a encontrar en Colombia. Son las bebidas que están compuestas de distintos elementos. ¿Listo? Así las cosas. Yo quiero que descansen las personas que nos quieran acompañar preparándose un té con los tips que les voy a dar. Perfecto. Ese es el objetivo. Yo les voy a mostrar, esto es muy fácil de conseguir, esto es un infusionador. ¿Se necesita un infusionador para preparar té o infusiones? Técnicamente no. También podemos utilizar nosotros una cafetera muy común que se llama la prensa francesa o prensa émbolo, que es un cilindro con un émbolo. Nosotros podemos agregar acá y hacer los pasos que yo les voy a enseñar y también podemos disfrutar de las infusiones. En realidad, nosotros podemos hacer del método más ancestral, la famosa olleta, es en el mismo vaso o taza agregar todos los componentes y levemente nosotros disponer de lo que vaya flotando con una cuchara o virtiéndolo. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos nosotros a utilizar la tisana, el infusionador. También podemos utilizar las tisanas, que son las bolsitas de té, también lo podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, para recapitular, té es Camellia sinensis. Todo lo que no tenga Camellia sinensis, esa planta en particular, se podría llamar aromática o infusión. El día de hoy vamos a comenzar con una espectacular infusión. Entonces, la primera que nosotros vamos a trabajar es una infusión que tiene manzanilla, lavanda, pasiflora, cidrón, limonaria y citronela. Yo sé que acá se les va a hacer agua a la boca, pero les voy a explicar para que el día de mañana que ustedes vayan a comprar o vayan a recibir una infusión, sepamos cuáles son los distintos componentes. Una buena infusión va a estar compuesto por elementos dulces, levemente refrescantes y amargos. Toda infusión va a tener un nivel de amargor. Es como los vinos o los whiskies. Hay unos más amargos que otros. Todos tienen un amargor, puede ser un amargor placentero. ¿Qué no queremos? Un amargor displicente, un amargor que sature. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos eso? Utilizando debidamente los ingredientes. Cuando nosotros tenemos uno de estos componentes, es importante tener los componentes frescos. Cuando nosotros tengamos herbales o tengamos infusiones en casa, es muy importante que apenas los abramos, nosotros los sellemos semi-herméticamente. No les voy a decir que herméticamente, sino semi-herméticamente. ¿Qué significa eso? Recicle el tarro de la mermelada. No se preocupe, ese tarrito casi que se cierra y se abre es lo importante. Este primero es de nuestros aliados Munay o Taller de Té aquí en Bogotá, Colombia, y utiliza una mezcla que se llama Luz de Luna. Reitero, vamos a ir paso por paso. Mientras que yo les voy a ir preparando, les voy a hablar de eso. Yo voy a sacar una pizca. Nosotros vamos a tener que gramajes. La mejor forma de decirlo es que 3 gramos, 4 gramos son suficientes para una taza o una pizca. Una pizca es todo lo que quepa, y eso es una técnica de cocina, todo lo que quepa en 3 dedos, en un pellizco de 3 dedos. Es la pizca. Perfecto. Con esto nosotros apretamos y colocamos en el infusionador.
Estos infusionadores, yo les voy a ser honesto, no es que les quiera vender, porque no se los voy a vender, ustedes los pueden conseguir por internet y no cuestan más de 5.000 pesos. Este en particular es uno muy especial y muy bonito, tiene un costo un poquito superior, 20.000 pesos, pero dura toda la vida. Colocamos el infusionador y esto es muy importante, la taza no debe estar fría, la taza debe estar precalentada, porque el choque térmico va a cambiar la extracción. Vamos nosotros a agregar el agua. ¿A qué temperatura debemos nosotros agregar el agua? El agua lo debemos agregar dependiendo de la infusión o dependiendo del té. Los tés blancos, los tés verdes, que son muy delicados, es decir, la Camellia sinensis no completamente oxidada, van a tener un tiempo de extracción aproximadamente de 3 minutos. Los que son más desarrollados van a tener un tiempo de extracción un poco mayor. En temas de infusiones, las infusiones que tengan herbales muy fuertes deben tener menor tiempo de extracción y las infusiones que tengan herbales muy delicados, mayor tiempo de infusión. Yo sé que uno hablar sin conceptos concretos es difícil, así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ustedes que están en el mundo, digamos, de la tecnología, hay que pensarlo algo como algoritmos. Entonces nosotros vamos a tener distintos tipos o pasos, como a mí me explicaron en su momento los algoritmos, distintos tipos de pasos para distintos tipos de variables o componentes. En este particular, vamos a comenzar con las siguientes variables. Estas tiene la variable de los ingredientes, que es manzanilla, lavanda, pasiflora, sidrón, limonaria, sidrón. Pausa por pausa. Manzanilla y lavanda son flores muy delicadas, pero después pasamos a la pasiflora, balanceada, y por último terminamos con sidrón, limonaria, que son muy refrescantes. Aquí combinamos suave, intermedio, fuertes. En realidad, si nosotros pensáramos esto en valores cuantitativos, es como si no tuviéramos valores 1, 1, 2, 2, 3, 3. Si nosotros sumamos todo eso, en realidad el promedio nos va a dar un 2, 2, es decir, balance. Tenemos suave, balance y fuerte. Suave y fuerte se van a balancear y se van a encontrar con los intermedios en el punto balanceado. Es decir, esta infusión en particular es extremadamente balanceada. Va a tener componentes muy suaves de las flores, pero también va a tener elementos muy fuertes como el sidrón, la limonaria, que saben mucho a cítricos. Y la pasiflora es un componente más bien levemente amargo que no está ni por un lado ni por el otro. Cuando nosotros tengamos infusiones o tés, al ver nosotros decimos, oiga, yo no sé eso, no se preocupe. En seco, nosotros lo vamos a oler. Cuando nosotros vayamos a hacer la catación o la percepción de fragancia, es decir, el olor en seco de una infusión, la clave aquí es llenar los pulmones. ¿Yo qué no puedo hacer? Solo oler levemente. No, hay que ser como los sabuesos. Recuerden que los sabuesos, cuando están buscando a su presa, acercan el olfato y comienzan a llenar. Sentimos. Aquí inmediatamente yo voy a sentir la limonaria y el sidrón, porque yo les dije que esos eran los más fuertes. Y muy en el fondo, tal vez ni siquiera lo logre percibir, vamos nosotros a encontrar manzanilla. La manzanilla huele precisamente a manzana dulce. La pasiflora solo se percibe cuando está ya decantada, es decir, cuando está preparada. Dejo esto nosotros en preparación y voy a hablar algunos de los elementos, de los componentes o los efectos que tienen estos ingredientes. La manzanilla. La manzanilla va a ser muy común, además se cultiva mucho en Colombia, particularmente en el Valle del Cauca. La manzanilla nos va a dar en sabor dulzor a manzana dulce y miel, pero además tiene un efecto relajante. La manzanilla es muy buena para dormir. Además de eso, la lavanda es un antiansiolítico, sirve excelente para relajarse. Entonces, con manzanilla y lavanda, nosotros vamos a tener un componente ya de relajación, pero aquí le metimos nosotros súper combustible en el concepto de la relajación y nos fuimos con la pasiflora. De la pasiflora se extraen componentes o fármacos precisamente para controlar la ansiedad o el estrés. Tenemos 3 componentes que nos relajan, porque esto es importante, como cuando uno compra licores o uno compra cafés con distintas fuerzas, es importante conocer qué es lo que está sucediendo en los ingredientes. Eso nos permite a nosotros saber qué efecto vamos a tener. De sabor, muy claro, pero este es un té o una infusión relajante. Yo no recomendaría esta infusión cuando yo voy a comenzar con el trabajo, sino por el contrario, cuando hemos terminado una espectacular jornada de programación o cuando hemos tenido un espectacular programa de trabajo comercial. Excelente para las noches, tardes o noches. Y en sidrón y limonaria vamos a tener algo particular.
El sidrón y la limonaria es altamente refrescante. Por el contrario, este no va a tener un efecto directo en nuestro estado del ánimo, pero sí nos va a generar un impacto muy importante en sabor. Yo lo que quiero es que este amargor de las flores o este excesivo dulzor de la manzanilla se pueda balancear con algo refrescante y dulce. Llevamos aproximadamente 3-4 minutos, lo vamos a dejar un poco más. ¿Listo? Mientras tanto, yo voy a ir preparando, ¿me permites un poco más de agua caliente? Voy a ir preparando no con el infusionador, sino con la prensa francesa para mostrarles cómo se puede utilizar una cafetera, que normalmente es para el café, lo vamos a utilizar y es muy sencillo. De la misma manera que nosotros vamos a utilizar para el café, lo vamos a usar para el té. Se agrega en el envase, se agrega una pizca de la infusión que vamos a manejar. Ya les voy a contar de esta infusión. Una pizca espectacular. Acá va a ser 2 porque ya me están haciendo ojos que tienen ganas para probar. Agregamos 2 y agregamos el agua. ¿Cuánto? Recuerden, una taza, una pizca alcanza para una taza. Una taza tiene aproximadamente 150 mililitros. No nos vamos a meter nosotros en el mundo de las proporciones. Es muy sencillo. Entre menos componentes soluto y solvente. El soluto es el físico, el solvente es el líquido, pues menos líquido. Pero una pizca alcanza para aproximadamente una taza, que es el promedio, un promedio de un vaso en Colombia. ¿Por qué digo en Colombia? Si ustedes van a Estados Unidos, allá las tazas son gigantes. Entonces, un vaso promedio en Colombia tiene aproximadamente 150 mililitros. Una taza va a requerir es solo una pizca. Yo voy a colocar aquí y no lo presiono todavía. Yo lo dejo con el émbolo hacia arriba. En unos minutos ya vamos a proceder. Este es el momento donde ya se ha terminado de preparar, de decantar la primera infusión. Yo retiro, coloco, y yo les voy a hacer un truco de magia. Hay un ingrediente secreto que se llama la clitoria. La clitoria es un componente que no nos da sabor, sino nos da color. La clitoria, que viene literalmente de la palabra clítoris, es porque la flor simula el órgano femenino de reproducción, pero tiene un elemento ancestral. La clitoria, que viene de Europa, pero además se cultiva después por las comunidades indígenas en Colombia, está relacionado a la feminidad y a la luna, por el color y por lo que representa, algo delicado que cambia. Quiero que vean justamente el color y yo le voy a agregar algo, es extracto de limón. Este es un medidor natural de pH, genera reacción química cuando yo agrego el ácido. Y ahora ha cambiado de color. Ahorita por la luz se ve brillante, pero mientras que yo lo voy acercando van a ver, se vuelve un espectacular morado. Pasa de un azul profundo a un morado. ¿Por qué sucede eso? Hay distintos componentes de la naturaleza que nos han servido a los seres humanos para ser medidores de pH. Cuando yo agrego ácido cítrico, genera una reacción química que cambia la organización, la estructura molecular que se ha presentado en esta decantación y genera este cambio de color. En este caso, de un oscuro pasa a un extremado claro y yo percibo y se vuelve aún más refrescante. Yo puedo decidir no agregarle el limón y dejarlo en azul, pero además de dejarlo en azul también requiere o significa un cambio de sabor. El cambio de sabor aquí sería volverlo aún más a los cítricos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era suave, balanceado y fuerte? Cuando sumo esos tres, quedan balanceado. Yo aquí acabo de hacer una técnica que les invito a que ustedes aprendan e implementen en su día a día. Y es, yo puedo desbalancear intencionalmente para generar un resultado objetivo. Yo quería, en este caso, no solo cambiar el color, sino esta refrescancia que nos da la limonaria y el sidrón, empoderarla con el cítrico. Pasa a ser esta una bebida muy refrescante, que antes hubiese sido balanceada, o lo que se llama redonda, ahora va a ser tildada o inclinada hacia lo refrescante. Yo voy a percibir, y aquí es donde se percibe el aroma. La fragancia es el olor en seco, el aroma es el olor en húmedo. Percibo. Todavía no voy a beber. Ustedes trabajan con mucha información y para eso ustedes necesitan las herramientas necesarias. Eso lo tengo clarísimo y ustedes lo tienen clarísimo. Pero ustedes trabajan con mucha, digamos, dinamismo. Yo quiero invitarles de parte de esta experiencia de catación de infusiones o tés a que se tomen una pausa. El autocuidado a través de una bebida caliente es algo ancestral. Invitar a alguien a tomarse un café, un té, a veces ni siquiera ni café ni té toman, sino es el compartir el momento. Yo quiero que cuando preparemos y disfrutemos de esto, olemos, siempre es un acto de cortesía con quien prepara, percibir todas las características organolépticas del olfato, tacto, sabor, y ahora probamos.
Aquí hay algo particular y es que para probar una bebida, para catarla, vamos a sorber el primer sorbo para que entre como un spray y con oxígeno, de esta manera. Extremadamente frutal, increíblemente balanceado con lo floral, pero ese último punch, ese kick final ácido, me hace salivar. Eso me invita a seguir bebiendo. Cuando ustedes estén trabajando y estén bajo mucha presión, es muy importante que digan, merezco un momento de pausa. Hasta ahí, quiero invitarles a que próxima infusión que ustedes se preparen, que sea floral, que sea cítrica, agréguenle unas gotas de limón. Puede ser que no genere la reacción de cambio de colores, eso está bien, pero van a ver que las infusiones o los tés con el cítrico, el limón en su justa medida, genera una bebida completamente distinta. Vamos a pasar a la segunda infusión. Esta segunda infusión se llama alivio misterioso porque es una infusión debidamente preparada para generar un efecto positivo en la salud, particularmente cuando uno está bajo defensas o cuando uno tiene un malestar general. Esta infusión tiene jengibre, lulo, manzana, cidrón y otra vez manzanilla. Vamos a ir paso por paso. Les vamos a ver el jengibre que viene de la en realidad es una raíz, tiene componentes muy importantes y está descubierto que tiene un impacto muy positivo en el sistema inmunológico. Además, tiene un picor refrescante, distinto al picor del ají o de la pimienta. El jengibre es como una pimienta con menta. Es muy bueno para la garganta, dolores de garganta. Eso lo que genera es que adormece, tiene un efecto anestésico. Pasamos nosotros al lulo y la manzana. La frutalidad nos va a dar un gran dulzor. No es manzanilla directamente, es el último de los ingredientes, pero que es manzana pura. Este dulzor se vuelve, cuando la manzana se deshidrata en sus mieles. Y lo mismo pasa con el lulo, particularmente la cáscara del lulo, que es lo que está en este ingrediente, en esta mezcla, en esta infusión, nos va a dar un sabor tartárico. ¿Qué significa tartárico? Nos va a hacer salivar y después nos seca la boca. El cidrón, que ya lo probamos, el cidrón es muy cítrico, de ahí el nombre, y vamos a tener la manzanilla, que ya aprendimos que es muy relajante. Esta de aquí va a tener elementos positivos para el sistema inmunológico, positivos para dolores del sistema digestivo o respiratorio, y además de eso va a tener un fuerte dulzor. Cuando yo tengo la prensa francesa, ya habrán pasado de 4 a 5 minutos, voy a extraer. Miren que este método, esta infusión, yo la dejé más tiempo que el primero. ¿Por qué? Porque esta de aquí es sabores más suaves, la fruta es más suave que las hierbas, entonces requiere más tiempo de extracción. Sirvo, y esta diferencia del primero no tiene ningún color. Esta diferencia del primero es muy transparente con las tonalidades amarillas y se le van a dar un poco extractos de pulpa. Este en particular, por el jengibre, es recomendado tomárselo muy caliente, porque así va a exaltar, enaltecer ese efecto analgésico que queremos en la garganta. Percibimos el aroma, que es el olor en húmedo. Y miren que aquí el lulo todavía no se percibe ni la manzana. Aquí el cidrón sigue siendo protagonista. Cuando tengamos infusiones, dense cuenta de quién es el protagonista en seco, quién es el protagonista en húmedo y quién es el protagonista cuando la bebida está en nuestra boca. Esto es como tomarse un jugo muy ligero, caliente, pero con una magia herbal que invade y se queda en boca. Mientras que los sabores frutales son conocidos por tener un retrogusto o sabor residual corto, es decir, llega a la boca y se va, los herbales se quedan mucho tiempo. Eso nos va a permitir una experiencia compleja y la complejidad es buena en este caso. Como ustedes manejan precisamente también todo este tema tecnológico, sin duda la complejidad nos puede plantear retos, pero sin duda también nos puede plantear un mundo de soluciones. Hay gente que le gusta de pronto las bebidas muy sencillas, que el lulo le sepa lulo, que la manzana le sepa manzana, pero acá nosotros tenemos como una composición de código de muchísimas, muchísimas líneas. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de vivir muchas experiencias. ¿Por qué lo digo? Porque en caliente se va a sentir mucho el jengibre y mientras que se va enfriando, la frutalidad vuelve y surge. Pero el ácido es un constante que va a estar muy, muy, muy manifestado. Yo sé que es difícil de pronto en esta etapa uno disfrutar de la bebida porque uno la está escuchando. El objetivo y la invitación justamente de Asís para el día de ustedes es este conocimiento clave para que inmediatamente, cuando quieran tomarse un descanso, y así sea el tecito de la sala, de la cafetería,
Prepárenlo a conciencia. Recuerden, primero, antes de agregar la bolsita o la infusión, huélanlo en seco. Cierren los ojos, huélanlo en seco y perciban cuál es el ingrediente que más se siente. Así sea solo un ingrediente, la menta. ¿Qué les genera en la menta, en la nariz? Vamos a prepararlo. Vamos a dejarlo, recuerden, el máximo de 4 a 5 minutos. La gente en Colombia deja la bolsita de té todo el tiempo. No, retínenla. Eso no debe quedar sobreextraído. Preparar té o infusiones es como preparar una arepa. Yo no la dejo todo el tiempo porque se quema. La sobreextracción genera el amargor insoportable que no queremos. La sobreextracción, dejar mucho tiempo el soluto, es decir, el sólido en el solvente, el agua caliente, genera una reacción amarga y saca componentes que no queremos. Después de eso vamos a sorber, recuerden. Y después vamos a dar un sorbo corto. Damos una pausa y sentimos si se queda o no se queda. Vamos a encontrar que en las infusiones que tienen distintos ingredientes, algunos se quedan mucho tiempo y otros se van. La fruta ya se fue y me quedo yo con el cidrón en esta última preparación. A este en particular le iría espectacularmente unas gotas de miel. Quedaría increíble. Que ahorita voy a hacer, que voy a agregar. Componentes que les recomiendo agregar a las infusiones o a los tés. Recuerden, los cítricos, limón. Si quieren ser bien exóticos, agréguenle la cáscara de limón. Va a ser más amarga y menos refrescante. Y vamos nosotros también a entender los componentes dulces. La miel es muy buena. Evitemos el azúcar. El azúcar es demasiado químico. El azúcar es demasiado fuerte y oculta los sabores. La miel los complementa. Sin duda la miel endulza, sacrificando algunas cosas, pero exaltando otras. En este en particular exaltaría el lulo. También le podemos agregar agave azul, muy bueno para los diabéticos, y en poca medida panela. La panela es muy fuerte, pero es más suave que el azúcar. Pero es una buena forma de endulzar y además no es tan nociva para la salud. En realidad lo cambia mucho, digamos, cambia mucho respecto al azúcar. Para recapitular, el té es toda bebida que tiene Camellia sinensis. De resto se llaman infusiones. Ambos son espectaculares y hay tés con infusiones, es decir, Camellia sinensis y además de eso otros componentes. Vamos a nosotros encontrar frutas, flores y herbales. Solo frutas, solo flores o solo herbales o la combinación de los tres. Normalmente los florales son muy delicados, pero se mantienen mucho. Los herbales son muy pronunciados y también se mantienen mucho. Y los frutales son delicados o balanceados y suelen irse rápidamente. Vamos a encontrar que sorbiendo sabe algo, pequeños sorbos saben algo, el olor en seco huele a algo, el olor en húmedo huele a otro. Y que en últimas, lo que más me importa que ustedes aprendan del día de hoy es que ustedes se merecen tomarse una pausa y tomarse una excelente infusión para que descansen y sigan con todo el combustible para seguir haciendo lo que les apasiona. Me encanta poder compartir esta pasión con ustedes y me encanta que ustedes se sientan invitados a explorar el mundo de las infusiones. Son pequeños tips que generan un gran impacto. Si tienen alguna pregunta o duda, estoy aquí para colaborarles. Por aquí veo algunas en el chat. Hay algunas que las están escribiendo de manera directa y hay otras que las están escribiendo en el grupo. Ya me escribieron aquí una manera directa, la voy a leer y es la temperatura del agua. ¿Cuál es la temperatura indicada para el agua? Excelente. Yo le había mencionado, es el punto de ebullición a nivel del mar son 100 grados centígrados. Muy caliente para los tés y para las infusiones. Siempre vamos a hacer lo siguiente, que hierva y esperar al menos 1 minuto o 2 minutos. En Bogotá, por la altura, o en Lima, por ejemplo, la altura lo que va a causar es que hierva a menor temperatura. Perfecto. Recuerden, nunca en punto de ebullición. Repito, nunca en punto de ebullición. Se ebulle, esperen 1 minuto. Es la temperatura indicada. Y a distintos tipos de tés o infusiones hay mejor temperatura que otra. Si queremos una infusión suave, menor temperatura. Si queremos una infusión muy pronunciada, mayor temperatura. Pero mayor temperatura significa ojo con el tiempo. No se les vaya a exceder. Perfecto. Listo. Me preguntan acá, última pregunta de manera directa, los colores del té. Recuerden que es de la misma planta, pero es el tipo de oxidación que se le da. Té blanco es el más delicado. Té verde, después viene el té amarillo, el té rojo y el más fuerte es el té negro. Ese obedece a la línea de fermentación, el menos fermentado o el menos oxidado y el más fermentado o el más oxidado. Cada uno va a tener componentes distintos y sabores más distintos. ¿Listo? Perfecto. Cualquier otra pregunta, aquí ha sido un gusto poderles compartir esta pasión para que ustedes disfruten esas pausas que se merecen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Hoy aprendimos muchísimas cosas. O sea, hoy hablamos de muchos temas y realmente vemos que muchas personas están conectadas, tanto acá en Zoom como en LinkedIn. Y pues bueno, realmente solo queda agradecerles. ¿Sí? Les agradecemos a todos por estar atentos a todo lo que hablamos hoy. Realmente
mucha charla técnica, una experiencia de Teo. Yo esto de las hojas por lo menos no lo sabía. Entonces, muchas gracias Juan, muchas gracias a todos por quienes nos acompañaron hoy. Esto fue una sesión de ASIS Talks, siempre enfocado en educar, informar y hablar sobre tendencias TI. Entonces, gracias a todos, nos veremos en una próxima oportunidad y les deseo un feliz día a todos. Ya saben, nos pueden buscar como ASIS Consultores en todos los canales digitales. Nuestro mejor y el más top es LinkedIn y en nuestra página web como www.asis.com.co. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.